Ya. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de Miradas Emergentes que seguimos en esta edición, que creo que es la quinta, decíamos el otro día, y que con mucha ilusión venimos, aunque con muchas historias, hablábamos de lo complejo que está el mundo hoy en día, y así es, pero hoy tenemos la suerte de tener a una persona que tiene una paz interna que nos la va a transmitir seguro, que es nuestra querida Claudia Gálvez, que nos habla desde Chile y que nos va a hablar de la energía de los eneatipos. Pero antes de todo eso, nuestra querida Tania nos va a hablar de qué es esto de miradas emergentes para si hay algún despistado que todavía no lo sabe. ¿Tans? Gracias por pasarme la palabra. Hola Claudia, gracias por estar aquí y a todos los que estáis presentes y los que lo veréis después. Las miradas emergentes de la aplicación del eneagrama son pues una ventana, una oportunidad que se le brinda a los alumnos y exalumnos de la Escuela Internacional de Eneagrama Aplicado, pues para mostrar al mundo su manera de aplicar el eneagrama. Y sin más dilación, le paso la palabra a Claudia, que es nuestra ponente de hoy, que nos va a hablar de la energía de los eneatipos. Sí. Bueno, darle la bienvenida a este espacio y como que primero quisiera que cerráramos los ojos y que nos conectáramos un poquito con la energía de los eneatipos, con la energía de estar acá, de bajar de alguna manera todas esas tensiones que nos sacan cada día, de colocar la atención en el corazón, inhalando y exhalando, y que podamos estar en un poco más de tranquilidad, porque lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver justamente con la energía que tiene cada tipo. ¿Ah? Espero dar lo mejor de mí y que llegue a buen puerto y en el fondo que pueda cada uno desde su lugar sentir dónde estamos, qué queremos y qué podemos hacer con esta información tan rica como como es el eneagrama, su eneatipo, eh, cada persona que lo vive, que lo siente. Entonces, le voy a tratar de dar una mirada emergente a todo esto desde mi más sentido interior, en el fondo. Eso. Podemos volver aquí y ahora. Eso. Voy a contarles un poquito de dónde surge todo esto que tiene que ver con la energía de los eneatipos, que le podía haber puesto muchos nombres, pero la verdad es que sentí que desde mi formación como psicóloga he transitado desde el psicoanálisis, desde la psicología transpersonal. Dentro de eso encontré al eneagrama y hice un camino con Gema, con Gonza, con los compañeros. Y también desde mi formación, o sea, se podría decir desde no es una formación, sino desde mi camino espiritual también, eh, me comencé a formar con Carl Jung sobre la psicología profunda. Entonces, esta mirada parte de alguna manera desde, chuta, tengo los eneatipos, pero ¿qué más tengo? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Cómo puedo hacer una bajada desde el eneatipo y trabajarlo eh, más profundamente? ¿Ya? Entonces, como Carl Jung es un autor que a mí me cala a fondo porque me habla de las sombras que cada uno tiene, me habla de las máscaras que muchas veces nos tenemos que colocar, me habla del femenino, del masculino, del ánima, del animus. eh, yo dije, ya, algo tengo que hacer con esto. Quizás no sean compatibles, porque una cosa puede no ser equivalente a la otra,
pero les quiero como entregar esa mirada, como esa mirada de la psicología profunda de Carl Jung, que nos puede servir para este encuentro con cuando hablamos de nuestro eneatipo. Por lo menos ha sido una mirada que yo le he ido dando a través del tiempo, ¿sí? Eh, yo aplico mucho lo que tiene que ver la sombra, los sueños, y esto daría para mucho. Por eso me costó también hacer una bajada que se pueda entender, ¿sí? Y que la podamos conversar, porque lo importante es que lo conversemos, que si le encontramos sentido, si no, porque puede tener sentido para mí, pero no sé si tiene sentido para otras personas. ¿M? Entonces, quiero comenzar con un trasfondo psicológico cortito, ¿ya? Que, que me hizo hacer como esta mirada, dónde miro esto? ¿Dónde lo coloco? ¿De dónde viene? No el enagrama, sino mis pensamientos, mis emociones. Y bueno, comencé con un trasfondo filosófico que era Rousseau, que siempre decía que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Para mí el hombre siempre ha sido bueno. eh, pero hay otras teorías que no dicen lo mismo, que son más negativas. También me tomo de Nietzsche cuando dice el humano es demasiado humano y la condición humana es compleja. O sea, es complejo vivir como humano, como ser humano, o ser un ser humano. Bueno, o con muchas características. No es fácil ser humano. ¿Ah? Y desde mi formación universitaria, de alguna manera, Freud fue para mí una base de estructura, una piedra piramidal frente a todo lo que vino después y lo que me he convertido en el fondo. Entonces, Freud me habla de las pulsiones de Eros, de Tánatos, que después los puedo ir explicando un poquito más, que generan conflicto interno. Entonces, lo que quiero como entrelazar es cómo ser un buen humano, cómo poder ser un humano consciente, ¿cierto? Cómo ser un humano que resuelve los conflictos internos y también a veces tiene que resolver conflictos externos. ¿Cómo nos llegan esos conflictos? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo nos colocan en tensión? Y cada uno de los eneatipos van a resolver sus conflictos de distinta forma, de distinta manera. Entonces, eh, yo dije, ya, tengo que encontrar también una palabra que me una a todo esto y de ahí lo uní con la ética. Cómo ser un buen humano y con la ética, ¿cierto? Con un sentido de vida, con una experiencia de felicidad, con una libertad interior, pero siendo una persona que tiene se comporta de una cierta manera y esa manera de comportarse finalmente lo uní con la ética, ¿ah? Y también con la ética terapéutica, porque en el fondo eh, muchas de las técnicas psicológicas o lo que nos toca vivir em, también se ven como monetizadas. O sea, es como cuánto tengo yo un paciente para que me brinde el dinero, o cuánto lo extiendo, o realmente estoy haciendo bien la pega. Entonces, es como cuestionar todo ese sistema terapéutico de terapia, no tan solo de psicólogos, también de coaching o de personas que se dedican a esto, de, de darle una vuelta y un sentido a todo esto, que tiene que ver con la ética. Es como, sin querer, sin querer enjuiciar a nadie ni hacer un juicio de valor, no, simplemente es como cómo yo darle una vuelta, cómo yo veo la vida, cómo lo tengo que hacer, cómo lo pienso en el otro, cómo no soy egoísta, y qué es lo que me pide el otro qué me está pidiendo, y cómo yo puedo responder frente a eso, ¿sí? Un poco como el, les dije que, bueno, de alguna manera me había ido como bien profundo, así que tenía que salir de ahí un poco. Bueno, me apego a Claudio Naranjo porque necesitaba, si lo hubiese hecho con muchos autores, se me hubiese extendido mucho. Entonces,
de alguna manera lo y quise hacer el trabajo con este autor específico, ¿sí? Em, bueno, según Claudio Naranjo y después muchos autores más, ¿cierto? Está el mapa del ego, están las fijaciones, las heridas, las compulsiones de cada eneatipo, ¿cierto? Él también presentaba que había un camino a desarmar máscaras y reconocer sombras, que también está como relacionado con lo que vamos a ver de Carl Jung. Y también un desarrollo espiritual, el ego, la esencia y hasta la libertad interior, que en el fondo la pregunta es, ¿para qué estamos en el enneagrama? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Cuál es nuestra finalidad de profundizar en nuestros temas, de meternos ahí? Entonces, para algunos será la felicidad, para el otro será la espiritualidad, para otros será, no sé, distintas formas de vernos o de querer avanzar, ¿sí? Eh, bueno, aquí tenemos que Claudio Naranjo tiene las pasiones, las triadas, ¿cierto? Las fijaciones, las defensas. No me voy a detener mucho en eso porque de alguna manera sé que todas las manejan. Entonces, bueno, quiero comenzar con Carl Gustav Jung, que él nos presenta, voy a correr un poquito esto, él, él nos presenta aspectos de sombra que tienen que ver con aspectos reprimidos, negados o desconocidos de la personalidad. Muchas veces la sombra se asocia a algo negativo. No es algo negativo, también puede ser positivo. En los sueños a veces uno ve sueños que dicen yo no sueño con mi abuelo o tengo relación con mi abuelo, pero no me quiero parecer a mi abuelo. Y a lo mejor, claro, el abuelo tiene aspectos negativos y positivos, pero a lo mejor yo quiero negar esos aspectos positivos de mi abuelo. Como ser una persona muy bondadosa, pero a lo mejor haber tenido problemas de alcohol. Entonces, claro, niego el, las cualidades de esa persona que pueden estar funcionando en mí y que creo tener y las reprimo, y también esa represión eh, me puede causar dolor. Es un ejemplo muy básico, ¿ah? Muy básico. Yo creo que hasta no está tan bien ejecutado. Em, entonces, de alguna manera, la sombra se presenta como algo que hay que mirar, como un aspecto interno, no integrado, reprimido, y que si uno lo ve y comienza a mirarlo, eh, uno en la personalidad se va a flexibilizar, va a avanzar, va a reconocer. A mí me parece muy interesante el tema de la sombra. Después viene la máscara, que tiene que ver, no voy a poner todos los, digamos, los arquetipos que Jung maneja, porque si no sería muy extenso. Pero los que yo creo que son principales y los que nos podrían servir en relación al eneagrama. Entonces después viene una máscara, una máscara que es una máscara personal. La sombra es intrapsíquica, la máscara yo me la pongo y también se ve hacia afuera, hacia lo externo, ¿no? Eh, hacia la sociedad, hacia otras personas, como uno lo quiera, porque tiene que ver con una adaptación, como aquí puse, un rol social, forma de adaptación, cultural, expectativa. Es decir, me pongo la máscara con ciertas personas, en ciertos momentos. eh, de hecho, yo muchos años tenía un dicho que decía, bueno, me voy a ir a poner la máscara para poder hacer ciertas cosas, porque a veces me sentía triste y tenía que colocarme algo, pero consciente, ¿sí? Eso es como la diferencia también de cuando funciona la máscara de forma consciente o cuando también la máscara funciona de forma inconsciente. Y después tenemos como los arquetipos que son patrones universales del inconsciente colectivo y se presentan el héroe, el viaje, el niño,
y tenemos muchos arquetipos, o sea, Carl Jung presenta alrededor de 12 arquetipos, pero en el largo de la experiencia que he tenido hay muchos más arquetipos. Ahora, los arquetipos son universales, claro. Se supone que si yo tengo un sueño que tiene relación con un niño y que, o sea, que ese arquetipo me hace sentido en Chile, también puede hacer sentido en España o en otro lugar. Esos son como los arquetipos colectivos. Pero también hay arquetipos personales y los arquetipos tienen energía, tienen cierta energía. Nos pueden tomar los arquetipos también, nos pueden tomar. Yo puedo creer que a ver, no creo que suena tan básico, pero para que se entienda. Eh, ejemplo, una persona que está, no sé, guiando un grupo y que de repente no es consciente de que tiene que mantener su ego súper atento y em, seguiría las riendas bien cortas para que no se escape, digamos, porque el ego puede ser tomado, o sea, arquetípicamente, ¿sí? Y me puedo estar creyendo que soy o la maestra, o me puedo estar creyendo que soy más que otras personas, o me puedo creer de todo. De hecho, yo pertenecí a un grupo muchos años atrás en que esta persona tenía sueños de que no recibía visitas y esas visitas significaban que ella era, o sea, las visitas eran una parte espiritual y ella negaba esta parte y se escondía en el closet. Y luego logró que la persona que dirigía este grupo, que era un grupo también espiritual, lo sacaran, la sacó y se quedó ella como maestra, entre comillas, ¿sí? Entonces, de alguna manera los arquetipos nos pueden tomar eh, de forma bastante inconsciente. Por eso que el llamado a la conciencia, el llamado a mirar el eneatipo, a mirar más allá, quién soy, cómo lo hago, cómo lo estoy haciendo, de qué manera me salgo de las fijaciones. Es una pega que es personal y que también yo la relacionaba con el terapeuta, porque muchas veces los pacientes o los consultantes quieren que uno les solucione las cosas y ellos no quieren hacer la pega. Y resulta que hay una pega tremenda que tenemos que hacer para poder profundizar, mirarnos y es cada día, cada rato, cada momento. eh, yo digo a veces, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Ah? Porque uno no termina nunca. Quizás sea por mi enatipo también. ¿Ah? Los que ya saben que yo soy 9, por si acaso. Sí. Entonces, bueno, aquí tenemos la sombra es la parte de la psiqui inconsciente que contiene aspectos reprimidos, negados o no conocidos de nosotros mismos. El origen es el conflicto entre lo consciente y lo inconsciente, ¿cierto? Desde lo que yo creo que sé a lo que está metido en mi inconsciente, según estas teorías que yo ya mencioné antes, ¿ah? Así que pueden tener otra opinión y que es válida también. Em, y ahí se produce una tensión. Entonces, claro, por un lado, lo estoy diciendo muy básico, ¿ah? Pero por un lado, este abuelito, no quiero parecerme a él porque él toma y es borracho, pero por otro lado, es tremendamente bondadoso. Entonces, se puede producir un conflicto de sombra ahí. ¿Mm? Lo puedo explicar un poco más adelante si es que alguien tiene más dudas. Manifestación, agrado o desagrado frente a otros. Eh, también la sombra nos presenta ese tipo de manifestación. Hay ciertas cosas que nos desagradan y, uy, ¿por qué me molesta? Y la pregunta es, ¿por qué me molesta tanto? ¿Cierto? Porque lo que me molesta y me produce desagrado no tiene que ver con el otro, pues, tiene que ver conmigo. Entonces, claro, hacer ese ejercicio a veces también es doloroso, ¿ah? Es meternos ahí, en ese desagrado.
es mirarlo y no proyectarlo. Por eso puse la proyección que vemos a otros, lo que rechazamos de nosotros. Otro ejemplo que doy como harto sobre la proyección que se puede entender bien y que me gusta mucho, y que no sé si en España se entiende bien, ¿ah? Pero que tiene que ver con esa mujer quizás que está con una minifalda y que se ve estupenda y tiene lindas piernas y uno puede hacer comentarios como, oh, ya no está en edad de lucir así o de estar con una mini. Y a lo mejor internamente me muero de ganas de tener esas piernas o de tener ese cuerpo o de sencillamente tener la pachorra o la, o tener la personalidad de poder salir a la calle así y decir, oh, ella tiene muy buenas piernas. Entonces, en vez de decirlo, lo proyecto como algo negativo. Y, y, y todo el tiempo estamos proyectando. Es muy difícil salir de la proyección. Estamos proyectando, proyectando, proyectando en el otro y dejamos de mirar hacia adentro. El mecanismo de la proyección es básico para entender a Jung. Yo creo que es como, o sea, también está la represión, la negación, pero la proyección es como básica, ¿sí? Y después está la integración, que se tiene que reconocer cómo yo integro todo esto, cómo yo integro la sombra. Bueno, la integro a través lo puedo integrar a través de los sueños, a través de ser consciente de lo inconsciente, de meditar, de un trabajo espiritual, yo siento que el eneagrama sirve desde ahí porque nos apoya ya en lo que está descrito. Hay una descripción, ¿cierto? En que uno calza, pero no nos podemos quedar solo en eso, pues. Tenemos que reconocer, dar luz e integrar, ¿cierto? Eh, si yo soy un 9 y evito el conflicto, bueno, vamos eh, en el conflicto también hay esperanza, decía una de las profes que nos hizo clase alguna vez en el curso. ¿Ah? Y eso me gustó mucho, porque como buena nueva siempre estoy huyendo de los conflictos y es notorio. Quizás antes lo hacía de forma súper inconsciente, pero hoy día es como me cae la chaucha. No sé cómo se dice en España, pero a mí me cae la chaucha. Entonces, ¿pero qué hago con eso? Ya, lo reconozco, le doy luz y ahora lo tengo que integrar. Y en esa integración es donde aparece Jung, porque a mí me ha dado resultado. Y por eso lo quería compartir con ustedes, porque en el fondo ha sido un camino para mí de forma espiritual, eh, el trabajo con los sueños, que lo podemos ver en otro capítulo si es que no hablé pura lecer hoy día. Eh, el- los sueños para mí son la llave de conectarse con el alma. Entonces, cuando el alma nos quiere decir algo, nos quiere mandar un mensaje, eh, nos manda esos sueños de forma onírica, a veces que no se entienden, ¿cierto? Eh, pero hay un mensaje ahí, hay un gran mensaje ahí. ¿Ah? Hay que mirarlo. Y también nosotros en Chile tenemos, en Argentina, las que son de Argentina también, tenemos una cultura ancestral como los mapuches, y los mapuches también miran los sueños. Lo han mirado de forma histórica. Y entonces es una forma preciosa de conectar con el alma eh, y de ir creciendo, un poco como aplicando todo lo anterior. Bueno, tengo ejemplos históricos, tengo todos los ejemplos, solo que cuando hice rápido esta presentación me quedaron solo tres como ejemplos, pero después puedo sacar el Power y podemos conversar sobre los demás ejemplos. Por ejemplo, tengo aquí el 8 que es el desafiador, ¿cierto? Entonces su sombra podría ser, esto es todo, les pido que se abran un poco de mente porque
Estoy tratando como de encontrar un sentido para que se entienda, pero no es como esto equivale a esto, no, sino que es como un planteamiento que nos abre un poco la cabeza nomás, ¿sí? No necesariamente tengo la razón ni está perfecto, ¿sí? Lo digo con alta humildad. El desafiador, el leoneatipo 9, ¿cierto? Basado en lo que estamos hablando de Claudio Naranjo, un poco que a veces usa otro tipo de nombre o nomenclatura. La sombra sería la tiranía, la brutalidad, la máscara sería el protector, el fuerte y el arquetipo sería el guerrero, ¿sí? En el tipo 4, ay, estaba medio chueco, ahí sí. En el 4, que es el individualista, la sombra sería la melancolía, la autocompasión, la máscara, la estética y la originalidad. El arquetipo del artista trágico, ¿ah? El dramático, digo yo. Y el nativo 9 que salió, esto fue tiripazo porque lo hicimos así en 2 minutos y salió justo al 9. Pero eso no es coincidencia. Ya, el nativo 9, el pacificador, que tiene la sombra, que es la pasividad y el olvido de sí mismo. Eh, la máscara, la armonía y la conciliación. Claro que uno siempre tiene que estar como poniendo la buena cara o como no mostrando que nos puede enojar. A mí me pasa, yo que soy en el tipo 9 me cuesta mostrarle a la gente mi enojo y yo soy bastante enojona y bastante irritable, pero no lo muestro. Trato de no mostrarlo. Es como, no, eso lo escondo, lo guardo. No se puede mostrar para afuera, solo en mi intimidad de mi casa, de alguna manera. Y el arquetipo sería, claro, el mediador. Eh, luego, bueno, tenemos la integración de Naranjo y Jung, el encuentro de dos versiones. Por una parte, tenemos el enagrama que muestra las fijaciones del ego, que ya todos conocemos, ¿cierto? De cada uno, del 1 al 9. Pero también tenemos a Jung, que ofrece el lenguaje simbólico de la sombra y los arquetipos. Y ambos apuntan hacia la libertad interior, un poco lo que hablaba al principio. Eh, no sé si la palabra está tan bien dicha desde la libertad interior. Yo creo que cada uno tiene que buscar su propia palabra, ¿sí? Cada uno tiene que buscar su propia palabra. Para mí, la palabra es el amor. Esa es mi palabra, o sea, el amor. Yo creo que si abrimos el corazón, poco a poco, paso a paso, vamos a ir integrándonos, ¿sí? Y vamos a conseguir, algunos dirán la libertad y otros otra cosa. Y ahí es donde me gustaría escucharlo, pero más adelante, cuando terminemos esto. Ya. Y aquí les puse hacia la libertad interior, que es nuestra búsqueda, ¿cierto? Que podría ser, o el amor, como lo pondría yo, y, y también podría ser la palabra felicidad. ¿M? Felicidad. Eh, podría ser también la autenticidad, la conciencia, la plenitud, pero cada uno de nosotros le puede ir colocando em, la palabra que quiera, la palabra desde su propio reconocimiento de su historia, eh, lo que sienta que es importante y que desde ahí nace esa profundidad, perdón, de querer estar aquí ahora en esta conferencia quizás en un curso de enegrama, eh, siendo coaching, estudiando, descubriendo esa motivación interior de buscar que reconozco en mí eso de haber buscado siempre, siempre, siempre eso como muy interno, desde que era niña. Lo busqué a veces en la religión y de ahí fue pasando hasta que llegué al sufismo, en el fondo, para algunos que sí, algunos saben que yo practico el sufismo, otros no. Y desde ahí sentí que llegué a casa y ha sido un camino súper lleno
de anhelo, de lo que me mantiene viva, en el fondo, lo que me mantiene viva, lo que me mantiene eh, con mis hijos, lo que me mantiene estudiando, lo que me mantiene trabajando con mis pacientitos, haciendo servicio, eh, tratando de ser una mejor persona a cada minuto. Eso. No sé si me quedan hartas cosas, pero no sé cómo estamos de tiempos, para que hablemos un poquito, para que, no sé. ¿m? Voy Sí, a hay sacarla tiempo. ya. Ignacito, ¿cómo saco? Voy a sacarla. Ahí sí. Necesitaba sacar eso porque si no me voy a distraer. Ya. Eh, Quisiera preguntarles eh, qué aporte, qué creen que les puede haber estado aportando esto en este minuto, de qué les llamó la atención, eh, que me puedan contar un poquito de lo que, o si tienen preguntas también. Eso. Voy. Dale, Em, eso. es muy, muy, muy interesante este tema. Me hizo dar un recuento desde tu viaje también, cómo fue el mío, ¿no? Y tomando en cuenta esto de los sueños, que a veces no les prestamos atención y hay personas, ¿no? Que hasta a veces buscan bloquear porque no les gusta soñar, ¿no? Mm, Y yo me acordaba, antes de que conozca el enneagrama, yo me acuerdo que tenía siempre un sueño como recurrente, donde me sabía quedar ante alguna situación sin voz, me congelaba y me paralizaba, ¿no? Porque no lo había visto que yo tenía miedo a muchas situaciones, o sea, no había identificado el miedo. O cuando igual me metí a un curso de sueños para saber que cuando sueñas tienes todos tus cinco sentidos, ¿no? Que van tus mm, cinco sentidos. Y porque también tenía miedo a soñar que, que me elevaba y que caía, ¿no? Me decía, no, porque tú mm, puedes, es la parte donde puedes controlar y es el miedo también que se me hacía presente de querer controlar ciertas cosas, de no saber también hasta manejar la adrenalina que yo la evito sentir, ¿no? mm. Eso, y eso. Ay, gracias. Gracias por tu comentario. Creo que es súper importante y ahí uno pues, se puede dar cuenta que los sueños son tremendamente potentes. ¿Ah? Y en los sueños aparece todo. O sea, desde mi punto de vista, o sea, desde lo que yo creo, desde lo que yo he vivido, desde mi experiencia. ¿Ah? Es un gran aporte. Y también lo ligo con el eneatipo, porque así como tú dices, mi adrenalina, también salen aspectos del eneagrama que uno muchas veces no los tiene muy conscientes, se van presentando. Todo esto es bastante mágico, digo yo, pues bastante mágico, sí. Gracias. No sé si Claudia, alguien quiere... Claudia, aquí, no Hola, sé, ya, hola, hola Claudia, soy Misión. hola, Ayer hemos tenido clase del segundo curso y Concha ya. habló, dominó, o sea, conceptos de los cuales me quedaron claros, el ego, el concepto de que el ego es lo mismo que el enatipo, a referente la personalidad del ser humano. Entonces, yo soy un buscador de hace 20 años que con mis búsquedas, no búsquedas, veo el conocimiento como una realidad para uno transformarse a sí mismo. Creo que de todo lo que he Ah, estudiado, yo comencé con el análisis transaccional, que también en un momento una de las ponentes me hizo referencia, o sea, tú estás hablando de Jan, aparte estoy estudiando la PNL, o sea, en general el conocimiento es tan amplio, pero todo se centra en una cosa, todo se centra en una cosa, o sea, todo se centra en una cosa. Y creo que el Enneagrama es la estructura más completa,
Claro que en su momento voy a hacer lo que tú estás haciendo, voy a unir todo el conocimiento que tengo, todo lo que me ha gustado, todo lo que estoy yo creciendo y unificarlo. Pero siempre tengo que tener eh, un péndulo que me va a guiar. Y creo que he encontrado en el enagrama, como tú lo has encontrado con muchos, una guía, ¿no? Y yo recién estoy empezando, ya estoy empezando. Creo que un momento va a estar como tú, incluso parada, tratando de unir todo y buscar lo mejor de cada uno para brindárselo. O sea, no es el hecho de que esto es mejor, esto es peor, sino buscar la unidad y todo. Y esa unidad, Ujú. pues, mostrarla como lo estás haciendo, incluso la verdad te agradezco bastante, o sea, y me hace sentir que todavía me falta mucho que aprender. Ah, qué lindo. Hoy, gracias por tus palabras. Eh, Porque la verdad es que tenía mucho miedo de hacer esto, porque, claro, cada persona tiene su estilo. Y, y yo de verdad que lo hice como, a ver, lo habré arreglado 5 veces finalmente. Y hoy día salió lo que tenía que salir. Y estaba... quería colocarle tantas cosas, pero finalmente, bueno, las cosas hay que aceptar que son así, que pasan por algo y que de alguna manera lo que tenían que escuchar hoy es justamente lo que hoy día escucharon. Y te agradezco el comentario por eso. Eh, yo no soy una gran erudita, ni profe, ni nada, pero pero creo que siempre he tenido una búsqueda tan grande y le doy vuelta a las cosas, como que de repente yo creo que le doy mucha vuelta a las cosas, ¿ya? Pero, así que gracias por tu comentario, muchas gracias. Em, a mí me ha gustado mucho, bueno, me gusta mucho el papel de la sombra, ¿no? Para permitirnos avanzar y ver donde estamos bloqueados y donde duele, ¿no? Y entonces, bueno, como tu presentación ha sido súper clara, yo creo que es importante introducir este lado simbólico, ¿no? En el desarrollo personal, porque yo trabajo con el tarot y el tarot a mí me encanta porque también es trabajar con arquetipos y como que te Exacto. permite integrar las cosas a fondo. Es como algo que ni siquiera puedes, como los Mm. sueños, ni siquiera puedes controlar. Viene, la imagen te evoca algo que va produciendo en ti unos cambios y te trae respuestas. Entonces a mí me ha encantado este vínculo que hiciste con las dos teorías, porque para mí me parece fundamental eso, de poder tocar, bueno, con los sueños no sé cómo trabajas, pero yo creo Mm. que sí, que a mí me hubiera gustado que, por ejemplo, indagaras, bueno, o nos explicaras un poco más cómo tú lo trabajas, por ejemplo, eh, entre eneatipos y sueños, o bueno, en trabajo personal y los sueños. Ahí, Sí. Es que ahí no sé nada. Stephanie, ¿cierto? Estefan, ¿sí? Estefan, sí. Estefan. Es que te puedo comentar un poquito cómo lo trabajo, ¿ya? Lo trabajo hace ya, yo creo que 15 años, más o menos. eh, y bueno, las personas me cuentan su sueño y uno facilita el sueño. En el fondo siempre el soñante es el que tiene la respuesta, pero la forma en que uno guía es como el arte, ¿sí? Es como un verdadero arte. Pero a veces en los sueños también pasa que muchas veces no vamos a tener las respuestas, quizás intelectuales, porque hasta uno se puede equivocar, mira, busca por acá, busca por allá, no sé, a lo mejor tú soñaste con tu mamá y soñar con la madre muchas veces se asocia al deber ser, pero te tiene que resonar un poco lo que tú estás mirando y contando, ¿cierto? Entonces vamos como abriendo caminos. eh, pero muchas veces los sueños no van hacia el intelecto, van hacia el corazón o van hacia el alma. Entonces, a mí me ha pasado que cuando me han analizado sueños o me han facilitado sueños, personas que son mucho más, con mucho más experiencia, yo he sentido como que llega una información y no la entiendo. Es como que no la entiendo. Es como que me llega y
y sé que entró por algún lugar y no sé dónde va a terminar, pero ahí se empieza a mover y se empieza a mover y la energía se empieza a mover. Algo pasa. Y por eso es que cuenten los sueños, no importa si es un buen análisis, mal análisis, si lo contaron en la mañana, en la tarde, no importa, el aparato psíquico va relajando también frente a las tensiones que tiene, pero también llegan mensajes justo al alma y esos son los importantes, los que hay que recibir, más allá del análisis mental. No sé si te respondo muy brevemente, ¿ah? Sí, 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 entiendo, sí, sí, entiendo lo que dices. Sí, de poder recibir lo que ha venido y ver, bueno, es un poco como una, si ves un arcán, bueno, yo lo hago con la gente también que no conoce nada del tarot, y digo, ¿qué ves tú ahí? Claro. Al final es la persona que tiene que ver en el sueño o en la carta, bueno, en la carta lo que más le Mm, ayuda o más le permite avanzar. Y claro. tú, entonces tú vas guiando, ¿no? O dando Sí. pistas. Así Sí, es. y porque el símbolo y la simbología son tan importantes Mm. en toda nuestra vida estamos llenos de símbolos y es lo que nos hace como conectarnos también, ¿ah? Con nuestro ser interior. Así que muchas gracias por la pregunta, o sea, por la votación. ¿Alguien más que quiera? Yo. Em, Ah, eso, a mí hay una palabra que has dicho que la tengo como subrayadísima en el cerebro, que es la ya. de integración. Ah, Qué importante es la integración ujú, y cuánto se nos olvida integrar, porque sin integración el trabajo no va a ningún lado. ujú. Sé que no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, perdón, estoy agotada hoy, pero No, quería no, pero como tiene subrayar sentido. eso, ¿no? La integración, el no dejar, Ujú, te das cuenta, pero sigues en tu claro. proyección, en tu lo que sea, ¿no? Sí. Pues, Es que creo que integrar, cuando uno integra, no integra desde la mente, ¿ya? Porque cuando a uno le pueden decir, mira, tienes que cambiar esto, pero uno lo entendió, pero no lo cambió, porque no lo ha integrado. Entonces lo importante es como hacer consciente lo inconsciente e integrar, pero se integra desde el corazón, hacia el alma, hacia la profundidad. Así que esas fueron una de las primeras palabras que yo aprendí cuando me metí en todo esto. Pero también se podría decir es la unión, ¿cierto? Es la unidad. Eh, Se podrían encontrar también otras palabras que son buenas para describir cuando uno eh, logra dar un paso y ya no viene lo que uno cometía. A ver, a mí me pasaba que habían cosas que yo sentía que las había integrado porque no se volvían a repetir. Entonces ahí yo sentía que era, ya había integrado algo, o sea, lo había hecho consciente, lo había profundizado y ya no venía. Y yo esperaba que viniera y no venía. Y esperaba, ¿cuándo viene de nuevo esta parte mía negativa o que está cometiendo algún error? Y no venía. Y así que por ahí creo que es una palabra que uno se tiene que llevar y la tiene que hacer, cada uno de nosotros la tiene que hacer propia. Esa es la palabra, la tiene que hacer propia, ¿sí? Así que eso, gracias. Hola Claudia, Hola, mi amiga de Argentina. tu amiga de Argentina. Qué linda ponencia, la verdad que yo siento que me pasa eso muchísimo, que razono mucho las cosas, las trato de entender siempre, pero me cuesta muchísimo, muchísimo cuando se trata de mí, dejar que sea el corazón el que integre, ¿no? Mm, Lo puedo entender en otros, pero en mí es un montón. Es lo que más me cuesta. Soltar ese control, sobre todo ese control de la mente que uno cree que puede dominar todas las cosas y dejar que el corazón fluya, que,
que se serene, que se anime a simplemente ser, ¿no? Sin tanto cuestionamiento, sin tanto análisis. Dejarlo al corazón simplemente ser, que en definitiva Sí. es dejar que sea el alma la que hable. Ujú, ujú. En el fondo, el corazón es nuestro centro, ¿cierto? Totalmente. Y de ahí se expande todo, ¿sí? Y que no, y no es cliché, y no es algo que uno pudiera decir, no, sí, todo lo hacemos desde el corazón, sí, qué linda. No, es real, es real, es real. Es cada vez abrir más el corazón, no olvidarnos, el centro del chakra del corazón, ¿sí? Yo lo trabajo mucho con el color verde, verde, esmeralda, y lo extiendo hacia todo el cuerpo. Y también era una de las cosas que quería hoy día quizás mostrar, pero, pero ahí cada uno cerrando los ojos, conectándose con el corazón y que deje que venga lo que venga y que sienta lo que sienta y en todo lo que hagamos colocarle un poquito de eso, un poquito, ¿ah? Un poquito, aunque sea un poquito, porque perfectos no somos y tenemos lados oscuros, así como habla Jung sobre la sombra. Quien diga que no lo tiene, eso es falso. Todos tenemos lados buenos y lados que tenemos que ponerle luz. Entonces, y el ser humano tiene que aprender a ser un mejor humano. Y eso es todo, pero con el corazón. ¿Ah? Así que eso. Gracias por tu aporte, amiga de Argentina. Ya, no sé si lo dejamos hasta acá o alguien tiene más alguna pregunta, Gema, no sé si quieres cerrar. Eh, yo lo que quería es emplazarte, Claudia, porque yo creo que aquí, o sea, yo creo que el tema de Jung es una figura nuclear y además con muchísimo recorrido para sacarle chicha El al jugo. tema. Y el tema de los sueños y todo eso es Mm, apasionante, pero por lo menos la figura de Jung yo creo que está, que merece, ¿no? Que quizá para otra ocasión, porque ahora ya pues vamos de cierre, pero que yo te emplazo que a ti sí. que sabes mucho del tema y que yo creo es necesario como ahondar un poco más, porque hay muchos Ujú, conceptos que encajan perfectamente con el eneagrama y además la figura creo que lo merece y el trabajo de Jung es mm, mm, muy interesante, ¿no? Así que no sé, te tiro la piedra para una próxima mm, ocasión para que mm, ahondes y podamos profundizar. Y nada, agradeceros el que hoy estemos aquí, ¿no? Después de un día un poco con tropiezos, con imprevistos, era la mm, palabra, ¿no? Tans, mm, mm, imprevistos era el, mm, con muchos imprevistos al cual hemos hecho frente de la mejor manera posible. Así que desde el corazón, gracias. mm, mm, Y cuando hablo del corazón, yo hablo de un corazón más profundo, ¿no? No es desde la emocionalidad así superficial, sino desde el fondo del corazón. Gracias a todos vosotros, vosotras, y nos vemos mañana, ¿no? Tans, es mañana que mañana no me toca a mí el tema, pero con una siguiente ponencia de miradas emergentes. Gracias, Claudia. Gracias, chicas y chicos. mm. Que paséis muy buen día, buena tarde. Chao, chao. Gracias, Chao, muchas chao, gracias, gracias. adiós, chao. Chao.